Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una época de esplendor, riqueza y peligro. Nos vamos al siglo XVIII, a una ciudad que brillaba con luz propia en el corazón del Caribe, en La Habana. Imaginen esto: el sol del trópico se eleva sobre una bahía de aguas azules y profundas. A lo lejos, la silueta inconfundible del Castillo del Morro se recorta contra el horizonte, un guardián de piedra que vigila celosamente la entrada al puerto más importante de las Américas españolas. Esta no es solo una imagen de postal, es el escenario de una historia fascinante, una historia de imperios, tesoros y ambiciones desmedidas. Durante el siglo XVIII, La Habana se consolidó como el punto neurálgico del poder español en el Nuevo Mundo. Su puerto no era un lugar tranquilo, era un hervidero de actividad constante. Pensemos en lo que significaba esta ciudad para el imperio. Era el astillero real, el lugar donde se construían y reparaban los imponentes galeones de la flota de Indias. Estos gigantes de madera eran las arterias por las que fluía la riqueza del continente americano hacia España. La madera de los bosques cubanos, dura y resistente, era perfecta para construir barcos capaces de cruzar el Atlántico cargados hasta los topes. Acérquense a los muelles, el aire está cargado con el olor a sal, a madera recién cortada, a especias exóticas y al sudor del trabajo incesante. Escuchen el bullicio, el crujir de las cuerdas, el golpeteo de los martillos, el grito de los capataces y el murmullo de 1000 conversaciones en diferentes acentos. Aquí conviven majestuosos barcos de guerra, como el Santísima Trinidad, uno de los navíos más grandes de su tiempo, junto a ágiles fragatas y cientos de barcos mercantes. Todos esperan su turno para cargar o descargar, para zarpar hacia Cádiz o para internarse en el Golfo de México. La Habana era una sala de espera, un punto de reunión obligatorio para las flotas antes de emprender el peligroso viaje de regreso a casa. Pero, ¿qué transportaban estos barcos? Las bodegas rebosaban de los tesoros de un continente, la plata extraída de las minas de Potosí y Zacatecas, el oro del Perú, las esmeraldas de Nueva Granada y, junto a estos metales preciosos, los productos que cambiarían los hábitos de consumo de Europa para siempre. Cuba, en particular, era el epicentro de dos cultivos estrella: el azúcar y el tabaco. En los muelles, los comerciantes cerraban tratos millonarios, fardos de hojas de tabaco, cuyo aroma llenaba el ambiente. Eran cuidadosamente apilados, destinados a las tabaquerías de Sevilla y Madrid. Cajas y más cajas de azúcar, el oro blanco, esperaban para endulzar la vida en el viejo continente. La prosperidad de La Habana se construyó sobre cimientos muy complejos y a menudo dolorosos. Este auge económico dependía de forma crucial de la mano de obra esclava. Mayas y africanos, arrancados por la fuerza de sus hogares, trabajaban en condiciones inhumanas en las plantaciones de azúcar y tabaco. Y también aquí, en el puerto, bajo el sol implacable del Caribe, eran ellos quienes cargaban y descargaban las pesadas mercancías, quienes realizaban las tareas más duras en los astilleros y en la construcción de las fortificaciones. Su sudor y su sufrimiento son una parte inseparable y trágica de la historia de esta ciudad. Ver los barcos negreros llegar al puerto era una visión sombría que contrastaba brutalmente con el lujo y la opulencia de las élites coloniales. Tanta riqueza concentrada en un solo lugar era, por supuesto, un imán para la codicia. Piratas, corsarios y, sobre todo, las potencias enemigas de España veían La Habana como el premio mayor héroe del Caribe. Inglaterra, Francia y Holanda anhelaban controlar esta llave
del Golfo de México. Por eso, La Habana no era solo un puerto comercial, era una fortaleza inexpugnable, o al menos eso se pretendía. El sistema defensivo de la ciudad era una obra maestra de la ingeniería militar de la época. El castillo de los Tres Reyes del Morro, con sus cañones apuntando al mar, era la primera línea de defensa. Al otro lado de la entrada del puerto se alzaba la fortaleza de San Salvador de la Punta entre ambos. En caso de ataque, se podía tender una gruesa cadena que bloqueaba el acceso a la bahía. Y eso era solo el principio. La ciudad estaba rodeada por una imponente muralla, salpicada de baluartes y garitas. Dentro, la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, construida tras la breve pero traumática ocupación británica de 1762, se erigía como el complejo militar más grande y costoso de todo el continente americano. La vida de un soldado español en La Habana estaba marcada por la rutina y la tensión. Patrullaban las murallas bajo un calor sofocante, con sus uniformes de lino blanco o azul. Vigilaban el horizonte, siempre atentos a la aparición de velas enemigas. El sonido del cañonazo de las 9 de la noche, una tradición que aún perdura hoy. No era un simple ritual, era la señal para cerrar las puertas de la muralla, aislando la ciudad del mundo exterior hasta el amanecer. Esta sensación de estar en un puesto de avanzada, en la frontera del imperio, definía el carácter de la ciudad y de sus habitantes. La toma de La Habana por los británicos en 1762 fue un verdadero terremoto para el imperio español. Durante 11 meses, los ingleses controlaron la ciudad y abrieron su puerto al libre comercio. Este breve periodo demostró la vulnerabilidad del sistema y, al mismo tiempo, las enormes posibilidades económicas que se abrían sin las restricciones del monopolio español. Cuando España recuperó La Habana a cambio de Florida, nada volvió a ser igual. Se invirtió masivamente en defensas, construyendo la cabaña, y se implementaron reformas para liberalizar el comercio, lo que paradójicamente impulsó aún más el crecimiento de la ciudad en las décadas siguientes. La sociedad habanera del siglo XVIII era un mosaico fascinante y lleno de contrastes en lo más alto. Una élite criolla de terratenientes y comerciantes, dueños de las plantaciones de azúcar, construía suntuosos palacios de estilo barroco en el corazón de la ciudad vieja. Estas familias, como los condes de Jaruco o los marqueses de Arcos, vivían rodeadas de lujo, con muebles importados de Europa, porcelana china y sirvientes esclavos. Sus vidas transcurrían entre bailes, tertulias literarias y misas en la imponente catedral. Por debajo de ellos estaba la población de españoles peninsulares, funcionarios, militares, clérigos y comerciantes, que a menudo competían con los criollos por el poder y la influencia. Y luego, una creciente población de artesanos, pequeños comerciantes y trabajadores libres de todas las razas, que daban vida a los mercados y talleres de la ciudad. Y en la base de la pirámide, la población esclava, privada de toda libertad y derechos, cuya cultura y resistencia silenciosa, sin embargo, permearían todos los aspectos de la vida cubana. Poco a poco, el sol comienza a descender sobre La Habana. La luz dorada del atardecer baña las fachadas de los edificios. Tiñe de naranja las murallas de piedra y dibuja largas sombras sobre las calles adoquinadas. El bullicio del puerto se atenúa, dando paso a los sonidos de la noche que se acerca. Desde el malecón, la vista es espectacular. El mar, ahora más calmado, refleja los últimos destellos del día. El castillo del Morro se convierte en una silueta majestuosa, un recordatorio eterno del poder y la complejidad de una era que definió no solo el destino de Cuba,
sino el de todo un hemisferio. La Habana del siglo XVIII fue mucho más que un puerto con crisol de culturas, un campo de batalla de imperios, un motor económico y un escenario de profundas injusticias. Su legado perdura en la arquitectura de sus calles, en la música que resuena en sus plazas y en el carácter resiliente de su gente. Al mirar esta ciudad, vemos las capas de la historia, una historia de gloria y de dolor, de tesoros y de lágrimas. La historia de la verdadera joya del Caribe. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras históricas. Nos vemos en el próximo video.